Además, la ministra de Salud, Pilar Macetti, ha confirmado 3 casos de la variante británica en nuestro país, que, bueno, cabe inferir precisamente por el grado de contagio que podría ser mucho más. Y la pregunta es si esto estaría influyendo en la situación que estamos viviendo ahora mismo frente a la pandemia en el Perú, donde claramente pues se han disparado, las cifras se han incrementado de manera importante. Además, como también lo señaló Macetti, y lo ha dicho la señora Fiorella Molinelli de Salud también, con casos particulares en términos de jóvenes, niños incluso, que llegan pues a situaciones muy complicadas, incluso fallecimientos, cosa que no se había visto en lo general pues en la primera parte de esta pandemia. Vamos a conversar, tratar de encontrar respuestas sobre varios de estos temas con Fiorella Krapp, médica infectóloga del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. ¿Cómo está, Fiorella? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, lo primero era preguntarle sobre lo que se ha sabido hoy de la variante británica. ¿Qué tan concluyente puede ser esta información presentada sobre un 30% adicional de mortalidad? Sí, bueno, con todo esto de los datos prepublicados hay que tener mucho cuidado. Obviamente todos estamos atentos y las nuevas variantes son un tema de preocupación. Los datos que se han prepublicado llaman a hacer más estudios para evaluar si realmente lo que se ha observado es correcto. Lo que ellos han visto es que en total, antes de 1.000 personas morían 10 y ahora están muriendo 13. Es un estudio más a nivel de población, pero es muy difícil porque hay muchos confusores, ¿no? El número de casos ya ha estado de subida, pero casi perpendicular, y el sistema de salud probablemente también esté mucho más afectado que en meses previos, lo cual también puede repercutir tremendamente en las chances que tienen las personas de sobrevivir cuando están muy enfermas. Y eso lo vemos muy, muy claramente acá en Perú. Hay datos que se han seguido en donde vimos que la mortalidad de los pacientes durante la primera ola llegó a ser 50% cuando ingresaban al hospital. Y después, cuando nuestro sistema de salud comenzó a tener más respiro, bajaron los casos, la mortalidad en varios de estos hospitales que tenían 50% en los meses de mayo, junio, durante agosto, septiembre bajaron incluso a menos de 30%. Entonces, eso también es algo a considerar. Por eso, este estudio sí levanta preocupación. Necesitamos analizar mucho más de distintas formas cómo esta variante afecta también la presentación clínica. Muchas veces algunas ideas las obtenemos más del laboratorio, de ver cómo se comporta en modelos animales, por ejemplo, a comparación de la cepa inicial, de la variante inicial. Entonces ahí vamos a tener también un poco más de idea. La corrección que usted acaba de hacer nos da pie para la siguiente pregunta. Cepas, mutaciones, variantes, si tenemos que diferenciar para el público estos términos de manera sencilla y directa, ¿cuáles son? Mutación es un pequeño cambio, es como decir, este tiene un lunar y el otro no, lo voy a poner en términos muy, muy sencillos. Una variante es que hay varias diferencias que hacen que a nivel genético ya podamos distinguir que es, digamos, el primo de la variante inicial. Y hay muchísimas, ¿no? Pero todos se mantienen dentro de las mismas familias. Cepas es un salto mucho más grande, que felizmente no, hasta el momento no se está viendo. Ahora este virus, como muchos virus del tipo ARN, mutan constantemente, siempre su sistema es imperfecto, entonces cada vez que se replican, y sabemos que hay millones de copias, millones de copias ahorita en el mundo,
cada vez que se replican van generando estos errores, y lo que estamos presenciando es selección natural, pero en velocidad multiplicada, ¿no es cierto? Aquellas variantes, aquellos virus que logran adquirir una mutación por suerte, que los hace capaces de reproducirse mejor, de contagiar mejor, van a ser los que van a comenzar a prevalecer sobre los más lentos, digamos. Claro. ¿No? Hay un concepto de eficiencia, digamos, entre los virus. Ahora, usted nos dice, tenemos hasta ahora mutaciones, en primer lugar, variantes, pero no nuevas cepas. ¿Qué pasaría si es que hubiera nuevas cepas? Bueno, no lo sé. En realidad, definitivamente, lo más preocupante ahí sería, ahorita ya estamos tan cerca de comenzar a tener un efecto mucho mayor ya a nivel mundial, con el ingreso de cada vez más vacunas. Algunos países ya están avanzando mucho mejor en su vacunación. Lo primero que uno pensaría es una nueva cepa, probablemente lo que haría es afectar directamente la eficacia de las vacunas, ¿no? Por eso es súper importante que se disminuya a como dé lugar la transmisión del virus, para tratar de disminuir las chances de que vayan apareciendo más variantes y posteriormente mayores problemas. Eso es lo que a nivel mundial se tiene que tratar, a nivel regional, local, etcétera, ¿no? Eso es lo que queremos. Evidentemente la información, como usted señala, de prepublicaciones y todo esto, en realidad la información concluyente se va mostrando bastante tiempo después, ¿no? Entonces estamos un poquito, no en el terreno de la especulación, pero en el terreno de información aún no científicamente probada en muchos casos. Cuando nos referimos a esta curva del Perú, ¿qué es lo que usted puede observar? ¿Puede tener una influencia importante de estas nuevas variantes? Yo creo que sí, posiblemente, y no sé si es que es alguna de las que ya se han descrito o tenemos la propia, porque en Perú se ha comenzado a transmitir muchísimo. A partir de diciembre la transmisión está mucho más incrementada, y ahora vemos una pendiente con un ángulo muy pronunciado que preocupa realmente, y podría ser que tengamos nuestra propia variante o que tengamos alguna de las ya descritas que tienen una transmisión mayor. Eso ya está bastante demostrado, digamos, a través de varios estudios, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es preocupante. Hubo medios internacionales, no me refiero necesariamente a medios científicos, pero medios internacionales que no son exactamente amarillistas, que se referían a experiencias como la de Manaos o la de Loreto, que incluso en el caso de Manaos me parece que se llegó a, de alguna manera, calificar ya como la primera localidad con inmunidad de rebaño. En Loreto y en Iquitos no sabíamos muy bien, pero de hecho lo que pasó en el oriente del país fue esta curva pues mortal, rápida, violenta, que de ahí bajó de todas maneras, y se dijo a partir de estudios de prevalencia y demás, que el nivel de contagio pues había sido altísimo. Siempre es peligroso hablar de inmunidad de rebaño, pero el hecho es que la proporción de contagiados en esta parte del país y en otras como Brasil, en este caso en la selva brasileña, en la Amazonía brasileña, había sido altísima. Sin embargo, ahora precisamente esta variante amazónica preocupa, como usted señala. ¿Qué efecto puede tener una variante con estas características sobre una población que ha tenido un porcentaje de infección ya bastante alto? ¿La reinfección, por ejemplo, es posible, es frecuente? Se está estudiando, hay algunos estudios también prepublicados de la variante sudafricana, en donde se demuestra que el suero de alguien infectado con la variante original, llamémosla, es menos eficaz en neutralizar la nueva variante. No es que no la neutralice, sino que la fuerza con la que neutraliza este nuevo virus es un poco menor. Es un estudio todavía que no lo he visto publicado, pero hay los indicios, y lo mismo seguramente se está estudiando con la variante brasilera.
y otra vez, no sabemos si en Perú hay, si va a haber, posiblemente, si es que sigue la transmisión como está, vayan apareciendo, ¿no? Es la evolución natural del virus, tratar de conseguir esas mutaciones para poder seguir transmitiéndose. Así es. Entonces, yo creo que el otro concepto importantísimo es no hay que solo estar fijados en la variante. El tema es mucho más complejo porque, por ejemplo, en Iquitos se pueden haber relajado muchísimo, pero esto fue en la ciudad de Iquitos, ¿no? Hay regiones muy cercanas en donde no llegó a haber tanta infección. Igual queda un porcentaje de personas que son generalmente las más vulnerables, las que se cuidaron mucho inicialmente y que ahora con el relajo van a contagiarse, y el porcentaje, la proporción de esas personas que durante la primera ola estuvieron muy cuidadas y que ahora por desgaste, por fatiga ya se han relajado, la proporción de esas personas, si se contagian, va a ser mucho más grande la proporción que va a hacer enfermedad más severa, lo cual lleva a que otra vez los hospitales no se den abasto, ¿no? Y ya no tenemos la misma capacidad de crecer que cuando comenzamos todo esto. Evidentemente. En cuestión de camas UCI, especialistas. Entonces, la situación es sumamente preocupante y yo realmente quiero llamar a la población a que se cuiden. Esperaría que el gobierno también tome medidas más drásticas, porque lo que estamos viendo es realmente preocupante. Para terminar, se ha anunciado que en los próximos días, la próxima semana, probablemente llegue este primer lote de vacunas chinas, que ya sabemos pues que va a, sobre todo, asegurar las vacunas para los trabajadores de primera línea. Pero lo que estamos viendo en el mundo en realidad pues es un drama, ¿no? Son procesos de vacunación en algunos casos ambiciosos, siempre con cierto desorden, con cierta dificultad, evidentemente por el alcance de estos procedimientos probablemente nunca antes vistos. Pero al mismo tiempo la enfermedad sigue avanzando de manera realmente arrolladora. ¿Qué podemos esperar con respecto a la vacuna? Es probablemente un periodo todavía de todo este año, al menos. Todo depende de qué tan rápido se puedan conseguir más dosis. Definitivamente con 1 millón de vacunas no vamos a notar nada de diferencia. La intervención para detener el tremendo problema que podría venir si es que esto continúa con el mismo rumbo, si es que no hacemos algo drástico para cambiar la pendiente que tenemos, en realidad la vamos a hacer con otras intervenciones, no con el millón de las vacunas, ¿no? El millón de las vacunas básicamente va a ser para proteger a los médicos que están dando ahí día a día la cara y ayudando a los pacientes en los hospitales, y espero que realmente lleguen pronto, pero el efecto de la vacunación se va a comenzar a ver. No sabemos el porcentaje, muchos hablan de 50%, 70%, nadie se pone todavía muy de acuerdo con cuánto se tiene que alcanzar para comenzar a ver un efecto, pero lo importante es que lleguen lo más pronto posible para iniciar el proceso. Así es. Infectóloga Fiorella Kraft, gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara, pues tocando estos preocupantes temas que todavía van a dar que hablar por mucho, mucho tiempo más. Vamos a cambiar de información. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a cambiar de información y darle la bienvenida a Luis